La silla metálica crujió bajo el peso de Star mientras se movía nerviosamente. Los 4 ojos del comandante alienígena recorrieron la sala, observando a los jueces sentados tras su alto escritorio. Su armadura, antes orgullosa, ahora mostraba profundos arañazos y quemaduras de batallas que deseaba olvidar. «Cuéntenos sobre su primer contacto con humanos», dijo la jueza Vexa. Su voz fría y oficial a través del traductor. La garganta de Star crujió al intentar encontrar las palabras adecuadas. Pensábamos que serían fáciles de derrotar. Nuestros informes militares indicaban que los humanos eran débiles. Cuerpos pequeños, piel suave y armas básicas. Creíamos que apenas habían aprendido a viajar entre estrellas. El alto mando nos dijo que sería una misión sencilla. El Tribunal de Crímenes de Guerra esperó mientras Star hacía una pausa. Alrededor de la sala, las cámaras grababan cada palabra para transmitirla a toda la galaxia. Otras especies alienígenas escucharían este testimonio y descubrirían lo que la hegemonía había descubierto demasiado tarde. Mi flota tenía 12 naves. Grandes dreadnoughts con armas pesadas y escudos resistentes. Llegamos a la colonia New Haven esperando encontrar granjeros asustados y quizás algunas plataformas de defensa antiguas. En cambio, encontramos algo que lo cambió todo. New Haven había sido un mundo tranquilo antes de la llegada de la hegemonía. Los colonos cultivaban alimentos, extraían minerales y vivían en paz lejos de las principales rutas marítimas. El teniente Jake Morrison comandaba la pequeña unidad de marines estacionada allí. Casi todos los días, su mayor preocupación era resolver disputas entre mineros y granjeros. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Morrison estaba tomando café y leyendo informes cuando las sirenas de advertencia comenzaron a sonar. Su oficial de comunicaciones, una joven llamada Lisa Rodríguez, entró corriendo a su oficina con los ojos muy abiertos. «Señor, tenemos 12 naves desconocidas que salen del hiperespacio. Son enormes y no responden a nuestras llamadas». Morrison tomó su rifle y llamó al cuartel general. En cuestión de minutos, todos los marines de la base estaban listos para la acción. Pero 25 soldados no pudieron detener 12 naves de guerra. Enviamos la orden de rendición estándar. Star continuó, en voz cada vez más baja. La mayoría de las especies se rinden al ver nuestra flota. Saben que no pueden ganar contra nuestra tecnología superior. Esperábamos que los humanos se rindieran de inmediato. El mensaje de la flota hegemónica fue simple y directo. Ríndanse ahora. Y los colonos serían reubicados en campos de trabajo. Si resisten, la colonia sería destruida desde la órbita. Morrison leyó el mensaje 2 veces y luego se dirigió a su consola de comunicaciones. Abrió un canal a cada granja y estación minera de New Haven. Aquí el teniente Morrison a todos los colonos. Fuerzas alienígenas desconocidas exigen nuestra rendición. Quieren tomar nuestros hogares y esclavizarnos. Pido a toda persona capaz que se presente en los puntos de defensa designados. Vamos a luchar. La respuesta sorprendió incluso a Morrison. En 2 horas, más de 3.000 colonos se habían reunido en los puntos de concentración de todo el asentamiento. Los agricultores trajeron rifles de caza. Los mineros portaban cargas explosivas que usaban para volar rocas. Los ingenieros llegaron con herramientas que podían convertirse en armas. Los humanos no se rindieron, dijo Scar, con las mandíbulas vibrando con energía nerviosa. Este fue nuestro primer error. En todas nuestras guerras por la galaxia, ninguna especie había rechazado nuestra exigencia de rendición ante una fuerza tan abrumadora. La doctora Amy Collins trabajaba en su laboratorio agrícola cuando escuchó la llamada de Morrison, como científica jefa de la colonia. Sabía que su investigación sobre genética vegetal podría parecer inútil en una guerra, pero también conocía el sistema de túneles subterráneos mejor que nadie. Los túneles conectaban todos los edificios principales y se adentraban en las zonas mineras. Tomó los datos de su investigación y corrió al centro de mando que Morrison había instalado en la antigua sede minera.
El edificio ya estaba lleno de colonos armados. «Doctor, necesitamos saber sobre esos túneles», dijo Morrison al verla. «Podemos trasladar personas y suministros bajo tierra», respondió Collins. «Podemos movernos sin ser vistos por toda la colonia. Pero si nos bombardean desde el espacio, los túneles podrían derrumbarse». Morrison asintió con gravedad. «Entonces será mejor que nos aseguremos de que tengan que venir aquí a luchar contra nosotros». El capitán Ben Hayes ya estaba pensando lo mismo. El ingeniero jefe de la colonia había pasado años construyendo y manteniendo la infraestructura. Conocía cada línea eléctrica, tubería de agua y cable de comunicación de New Haven. «Podemos hacer que este lugar sea muy hostil para los invasores». Hayes le dijo a Morrison: «Puedo manipular los edificios principales para que exploten», dijo. «Trampas en los túneles, convertir nuestra propia maquinaria en armas». El ataque de la hegemonía comenzó al amanecer del día siguiente. Rayos de energía desde la órbita impactaron el edificio principal del gobierno, el puerto espacial y las principales plataformas de defensa. Los colonos vieron arder sus hogares desde posiciones ocultas en los túneles. «Demostramos nuestro poder», explicó Starr al tribunal. «Destruimos sus edificios más importantes para demostrarles que la resistencia era inútil. El procedimiento estándar es que el enemigo se rinda tras ver tal destrucción». En cambio, ocurrió algo más. Los humanos emergieron de posiciones subterráneas que la hegemonía no había detectado. Pequeños grupos atacaron las zonas de aterrizaje donde las tropas de la hegemonía estaban estableciendo campamentos base. Usaron explosivos para dañar el equipo y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. El sargento Kevin Murphy lideró uno de estos ataques. Un marine de carrera con 15 años de experiencia, Murphy sabía cómo luchar contra fuerzas superiores. Tomó a 12 voluntarios y atacó un gran depósito de suministros justo después de la medianoche. «Se movían como depredadores», recordó Starr. «Silenciosos y letales. Sabían exactamente dónde atacarnos para causar el máximo daño. Nuestros sensores no podían rastrearlos a través de su sistema de túneles». La primera semana de ocupación fue un desastre para la hegemonía. Perdieron más equipo y soldados que en cualquier conquista anterior. Los humanos parecían conocer cada movimiento antes que los alienígenas. Lisa Rodríguez se había convertido en el centro de comunicaciones de la resistencia. Trabajando desde un búnker oculto en las profundidades del subsuelo, coordinaba los ataques en toda la colonia. Su red de voluntarios incluía granjeros que conocían cada colina y valle, mineros que entendían las áreas subterráneas e ingenieros que podían convertir cualquier cosa en un arma. Los humanos se adaptaron más rápido de lo que nuestras computadoras podían analizar, admitió Starr. Cada vez que cambiábamos de táctica, encontraban nuevas formas de explotar nuestras debilidades. Aprendieron a usar nuestras propias armas contra nosotros. El tribunal escuchó mientras Starr describía la creciente pesadilla. Lo que debería haber sido una simple conquista se había convertido en una batalla prolongada contra un enemigo que se negaba a ser derrotado. Después de 2 semanas, el alto mando envió refuerzos. 3 dreadnoughts más y 2000 tropas adicionales. Seguramente, esto bastaría para aplastar a unos cuantos miles de colonos humanos. Pero los refuerzos solo empeoraron la situación. Más objetivos para los ataques humanos. Más equipo para sabotear. Más pruebas de que la hegemonía había subestimado a su enemigo. Al final del primer mes, Starr concluyó: «Nos dimos cuenta de que no estábamos luchando contra soldados humanos. Estábamos luchando contra la humanidad misma». La voz de Starr se volvió más baja al continuar su testimonio. Las manos con garras del comandante alienígena temblaron ligeramente al recordar los meses posteriores a la invasión inicial. La guerra subterránea no se parecía a nada en nuestra historia militar. Dijo: «Habíamos conquistado 47 mundos antes de New Haven. Todas las especies finalmente aceptaron la derrota ante nuestra tecnología superior. Los humanos eran diferentes.
Los miembros del tribunal se inclinaron hacia adelante mientras Tar describía lo sucedido tras el primer mes de ocupación. Las fuerzas de Hegemony esperaban una rápida sumisión, pero en cambio se vieron atrapadas en una pesadilla interminable de guerra de guerrillas. Lisa Rodríguez nunca se había imaginado como líder militar, pero las circunstancias lo cambiaron todo. Antes de la invasión, era una simple oficial de comunicaciones, encargada de los mensajes rutinarios entre la colonia y las naves visitantes. Ahora coordinaba una red de resistencia que abarcaba todo el planeta. Desde su búnker oculto en las profundidades de los túneles mineros, Rodríguez estableció contacto con todos los grupos de colonos supervivientes. Creó un sistema de comunicación utilizando los cables subterráneos de la colonia que las fuerzas de Hegemony no habían descubierto. La humana llamada Rodríguez se convirtió en nuestro mayor problema, explicó Starr. Organizó a los civiles en unidades de combate. De alguna manera, convirtió a agricultores e ingenieros en soldados eficaces capaces de atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. La transformación asombró incluso a la propia Rodríguez. Personas que nunca habían empuñado armas antes de la invasión ahora planeaban complejos ataques contra posiciones alienígenas. Colonos ancianos que deberían haber sido evacuados se ofrecieron como voluntarios para llevar explosivos a campamentos enemigos. La doctora Amy Collins se convirtió en una experta en tecnología alienígena. En su laboratorio, ahora reubicado en lo más profundo del sistema de túneles, estudió cada pieza de equipo de hegemonía que la resistencia pudo capturar. Sus armas de energía funcionan en una frecuencia que podemos interrumpir, explicó Collins a Morrison durante una de sus reuniones de planificación. He modificado algunos de nuestros equipos de minería para generar interferencias. No detendrá sus armas por completo, pero reducirá su efectividad. Morrison observó el dispositivo que Collins había construido. Era rudimentario comparado con la tecnología alienígena, pero podría dar a los combatientes de la resistencia una pequeña ventaja. ¿Cuántos pueden fabricar?, preguntó Morrison. Con los materiales, tenemos quizás 20 dispositivos, pero necesito más tiempo para estudiar sus sistemas de blindaje. Podría haber otras debilidades que podamos explotar. El capitán Ben Hayes ya estaba explotando las debilidades en las tácticas de hegemonía. Los alienígenas habían establecido patrones de patrullaje que tenían sentido para luchar contra ejércitos convencionales, pero Hayes usó sus conocimientos de ingeniería para predecir con exactitud a dónde irían las patrullas. Piensan como máquinas, dijo Hayes a su equipo de combatientes voluntarios. Todo es lógico y predecible, pero la guerra no lo es, especialmente cuando luchas por tu hogar. Hayes había convertido la infraestructura de la colonia en un arma. Tuberías de agua llenas de cargas explosivas podían destruir escuadrones enteros de hegemonía. Cables eléctricos desviados para crear trampas eléctricas. Incluso el sistema de ventilación se convirtió en parte de la lucha. Los humanos usaron su propia ciudad destruida contra nosotros. Starr continuó su testimonio. Cada edificio que dañábamos se convertía en un escondite para sus casas. Cada cráter de nuestro bombardeo orbital se convertía en una posición defensiva. Los soldados Hegemony se encontraron luchando contra un enemigo que rara vez podían ver. Los combatientes humanos aparecían de túneles ocultos, atacaban con una efectividad devastadora y luego desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. El sargento Kevin Murphy se había vuelto legendario entre los colonos por sus audaces incursiones, liderando un grupo mixto de marines y voluntarios civiles. Murphy se especializaba en atacar convoys de suministros Hegemony. Su equipo había crecido de 12 miembros a más de 80. A medida que más colonos se unían a la resistencia, los asaltantes de Murphy, como se llamaban a sí mismos, habían desarrollado tácticas que confundían a los invasores alienígenas. Atacaban múltiples objetivos simultáneamente, haciendo que los Hegemony pensaran que se enfrentaban a una fuerza mucho mayor de la que realmente existía. El humano llamado Murphy era como un fantasma, recordó Starr con evidente temor. Nuestras patrullas informaban de ataques en 3 lugares diferentes al mismo tiempo.
Creímos que luchábamos contra cientos de enemigos, pero luego descubrimos que se trataba del mismo grupo pequeño, que se movía por su sistema de túneles. El efecto psicológico en las fuerzas de la hegemonía fue devastador. Soldados que habían conquistado otros mundos con facilidad se encontraron constantemente mirando por encima del hombro, esperando un ataque desde cualquier dirección. La resistencia también había aprendido a usar eficazmente las armas. Alienígenas capturadas. Lo que comenzó como simples ataques relámpagos se convirtió en sofisticadas operaciones militares. Los combatientes humanos comenzaron a usar piezas de armadura de la hegemonía y a usar sus armas de energía con creciente habilidad. Adaptaron nuestra tecnología más rápido de lo que podíamos desarrollar contramedidas. Starr admitió en cuestión de semanas que los combatientes humanos usaban nuestras propias armas contra nosotros con una eficacia letal. La doctora Collins logró otro avance al descubrir cómo funcionaban los sistemas de comunicación de la hegemonía. Los alienígenas usaban una frecuencia específica para todas sus comunicaciones tácticas, asumiendo que ninguna otra especie podía acceder a ella. Collins demostró que estaban equivocados. Utilizando equipo de minería modificado, creó dispositivos capaces de interceptar y decodificar los mensajes de la hegemonía. De repente, la resistencia conocía los movimientos de suministro de las patrullas alienígenas y los planes de ataque antes de que ocurrieran. Los humanos comenzaron a anticipar cada uno de nuestros movimientos. Starr continuó. Planeábamos un ataque contra una de sus posiciones, pero al llegar la encontrábamos vacía. Parecían conocer nuestras intenciones antes de que actuáramos. La ventaja de la inteligencia transformó a la resistencia de supervivientes desesperados en combatientes efectivos. Rodríguez podía coordinar ataques con precisión sincronizada. Los asaltantes de Murphy podían emboscar convoys de suministros en el momento justo. Hayes podía colocar sus trampas justo por donde caminarían las patrullas enemigas. Tras 3 meses de combates, la hegemonía había perdido más soldados y equipo en New Haven que en sus 10 conquistas anteriores juntas. El alto mando comenzaba a preocuparse por el desperdicio de recursos en una pequeña colonia. Recibimos órdenes de aumentar la presión sobre los humanos, dijo Starr, bajando la voz hasta casi un susurro. El alto mando creía que tácticas más agresivas finalmente romperían su resistencia. La hegemonía comenzó a atacar zonas civiles de forma más sistemática. Los bombardeos orbitales impactaron zonas agrícolas e instalaciones mineras. Las fuerzas terrestres realizaron registros casa por casa, buscando a los combatientes de la resistencia y a sus partidarios. Pero estas tácticas solo hicieron que los humanos lucharan con más ahínco. Cada granja destruida motivaba a más colonos a unirse a la resistencia. Cada baja civil creaba nuevos combatientes decididos a expulsar a los invasores. Morrison observaba la escalada con creciente ira. Los alienígenas se volvían más brutales en su desesperación, pero aún no entendían contra qué luchaban. «Creen que esto es solo por una colonia», le dijo Morrison a Rodríguez durante una reunión de estrategia. «No se dan cuenta de que luchan por la supervivencia de la independencia humana en este sector de la galaxia». Los combatientes de la resistencia ya habían enviado mensajes a otras colonias humanas, advirtiéndoles sobre la amenaza a la hegemonía. Se extendía por el espacio humano la noticia de que su especie estaba siendo atacada. «Interceptamos algunas de sus comunicaciones», declaró Starr al tribunal. Los humanos no solo luchaban por su colonia. Consideraron nuestra invasión como un ataque a toda su especie. Habían pedido ayuda a otros mundos humanos. La hegemonía había cometido un grave error en su comprensión de la psicología humana. Asumieron que conquistar una colonia aislada sería un asunto sencillo sin consecuencias mayores. En cambio, iniciaron una guerra contra la humanidad misma. Al 4.º mes, Starr concluyó esta parte de su testimonio. Nos dimos cuenta de que ya no luchábamos contra colonos que defendían sus hogares. Luchábamos contra humanos que creían que la supervivencia de su especie dependía de detenernos. La guerra clandestina había transformado a la gente común en luchadores dedicados. Pero,
lo que es más importante, había despertado algo más grande. La humanidad llegaba a New Haven. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Tar se preparaba para describir la decisión más desesperada de la hegemonía. Su rostro mostraba una clara angustia al recordar las órdenes recibidas del alto mando tras 4 meses de ocupación fallida. El Alto Consejo se impacientaba con nuestro progreso en New Haven. Star comenzó. Decidieron que las armas convencionales eran insuficientes para romper la resistencia humana. Llegó la orden de desplegar la guerra biológica. El comandante alienígena hizo una pausa. Su respiración se aceleraba a través del dispositivo de traducción. Los jueces del tribunal esperaron, sabiendo que lo que vendría después determinaría la gravedad de los cargos por crímenes de guerra. Desplegamos la plaga carmesí, susurró Zetar. Un patógeno diseñado específicamente para atacar el ADN humano. Se suponía que acabaría con la resistencia en cuestión de horas, eliminando a todos los humanos del planeta. El arma biológica se había desarrollado en laboratorios secretos de hegemonía durante décadas de investigación. Fue diseñada para ser la solución definitiva para lidiar con especies obstinadas que se negaban a rendirse. Una vez liberada en la atmósfera de un planeta, la plaga carmesí se propagaría rápidamente y mataría solo a la especie objetivo. La doctora Amy Collins estaba trabajando en su laboratorio subterráneo cuando llegaron los primeros informes. Los colonos de los asentamientos exteriores estaban enfermando con síntomas nunca antes vistos. Fiebre alta, hemorragia interna e insuficiencia respiratoria a las pocas horas de exposición. Doctor, lo necesitamos en la enfermería de inmediato. Lisa Rodríguez llamó por el sistema de comunicación. Tenemos 40 personas con los mismos síntomas y más enferman cada hora. Collins tomó sus suministros médicos y corrió por los túneles hacia las instalaciones médicas principales. Lo que encontró allí le hizo comprender que se enfrentaban a algo mucho peor que las armas convencionales. Esta no es una enfermedad natural, le dijo Collins a Morrison tras examinar a los primeros pacientes. Los síntomas son demasiado específicos, demasiado específicos. Alguien diseñó esto para matar humanos. Morrison sintió una ira fría crecer en su interior. Los extraterrestres habían cruzado una línea que lo cambió todo en esta guerra. Ya no solo intentaban conquistar New Haven. Intentaban cometer genocidio. ¿Pueden encontrar una cura?, preguntó Morrison. Puedo intentarlo, pero necesito tiempo y recursos que quizá no tengamos, respondió Collins. Este patógeno es más avanzado que cualquier otro en nuestras bases de datos médicas. La plaga carmesí se extendió rápidamente por la población humana restante. En 24 horas, más de la mitad de los colonos mostraban síntomas. Los combatientes de la resistencia que habían luchado con éxito contra la hegemonía durante meses ahora morían en sus escondites subterráneos. Esperábamos que el arma biológica acabara con toda la resistencia en 3 días. Star continuó su testimonio. Ninguna especie había sobrevivido jamás a la exposición a la plaga carmesí. Nuestros científicos nos aseguraron que era completamente eficaz contra la biología humana. Pero la hegemonía había subestimado la determinación humana una vez más. La doctora Collins trabajó sin dormir durante 3 días seguidos, analizando muestras de sangre y estudiando la estructura del patógeno. Su pequeño laboratorio se convirtió en el lugar más importante de New Haven. La plaga ataca proteínas específicas de la sangre humana, explicó Collins a sus asistentes voluntarios. Pero podría haber una manera de modificar nuestra respuesta inmunitaria para combatirla. Trabajando con equipo y suministros limitados, Collins comenzó a desarrollar un tratamiento. Utilizó sus conocimientos de genética humana, combinados con la información que había obtenido del equipo médico alienígena capturado, para crear una posible cura. Mientras tanto, la resistencia continuó luchando incluso cuando sus miembros se enfermaron. Kevin Murphy, quien ahora sufría las primeras etapas de la plaga, lideró una última incursión contra un depósito de suministros de la hegemonía.
Su equipo capturó suministros médicos y datos de investigación alienígena que resultaron cruciales para el trabajo de Colin. Los humanos no dejaron de luchar, ni siquiera cuando morían, dijo Starr con evidente asombro. Sus soldados continuaron lanzando ataques mientras padecían una enfermedad que debería haberlos matado en cuestión de horas. El capitán Ben Hayes, a pesar de estar debilitado por la plaga, logró sabotear la matriz principal de comunicaciones de la hegemonía. Esta acción impidió que los alienígenas informaran de su éxito al alto mando y le dio a Collins más tiempo para trabajar. Tras 72 horas de investigación constante, Collins logró un gran avance. Descubrió que la plaga podía neutralizarse introduciendo una versión modificada de una enzima humana común. Utilizando equipo recuperado de los laboratorios agrícolas de la colonia, comenzó a producir la cura. Necesito que todas las personas sanas ayuden a distribuir este tratamiento, anunció Collins por la red de comunicación de la Resistencia. Tenemos suficiente para todos, pero debe administrarse en las 6 horas siguientes a la aparición de los síntomas. Lisa Rodríguez, quien de alguna manera había evitado la infección, organizó la distribución. Equipos de voluntarios, muchos de ellos enfermos, llevaron la cura a todos los escondites y sistemas de túneles de la colonia. Los resultados sorprendieron a todos, incluida la propia Collins. La cura funcionó más rápido de lo esperado. A las pocas horas del tratamiento, los pacientes comenzaron a recuperarse. En cuestión de días, la Resistencia había recuperado toda su fuerza. La doctora humana llamada Collins no solo curó la plaga, continuó Starr, sino que utilizó su investigación como arma contra nosotros. Collins había descubierto que las mismas técnicas utilizadas para curar la plaga podían modificarse para atacar la biología alienígena. Trabajando con muestras de sangre de la hegemonía obtenidas durante el combate, desarrolló un agente aerotransportado que causaba graves reacciones alérgicas en los sistemas respiratorios alienígenas. Lo llamamos la respuesta carmesí. Collins le avisó a Morrison cuando su nueva arma estuvo lista. No los matará, pero les dificultará mucho la respiración con la armadura puesta. El arma biológica se desplegó a través del sistema de circulación de aire de la colonia, que Ben Hayes había modificado para llegar a todas las zonas donde operaban sus fuerzas. En cuestión de horas, los soldados alienígenas comenzaron a experimentar graves dificultades respiratorias. Nuestras tropas comenzaron a asfixiarse con su propio equipo de protección. Starr admitió ante el tribunal. Los humanos habían recurrido a la guerra biológica contra nosotros, pero mostraron una moderación que no esperábamos. A diferencia de la plaga de la hegemonía, diseñada para matar, el arma de Colin estaba diseñada para incapacitar en lugar de destruir. Los combatientes humanos ahora podían atacar a los alienígenas. Mientras el enemigo luchaba por respirar, no cometían genocidio. El impacto psicológico en las fuerzas de la hegemonía fue devastador. Habían usado su arma más terrible, pero la misma especie que intentaban eliminar la volvió contra ellos. Morrison aprovechó esta ventaja para lanzar la mayor operación de resistencia desde el inicio de la invasión. Con las fuerzas alienígenas debilitadas por dificultades respiratorias, los combatientes humanos pudieron moverse con mayor audacia y atacar posiciones previamente inexpugnables. Los humanos comenzaron a cazarnos. Starr recordó con evidente miedo. Se movieron por su colonia como superdepredadores, atacando a nuestras fuerzas con una coordinación nunca antes vista. El sargento Murphy, ahora completamente recuperado de la plaga, dirigió ataques coordinados contra 3 importantes instalaciones de la hegemonía simultáneamente. Sus asaltantes habían crecido a más de 200 combatientes, incluyendo a muchos colonos que se habían unido tras recuperarse del ataque biológico. La resistencia había evolucionado de supervivientes desesperados a una fuerza militar eficaz. Utilizaban vehículos alienígenas capturados, vestían blindaje enemigo modificado y empleaban tácticas sofisticadas que mantenían a las fuerzas de la hegemonía constantemente desequilibradas. Pero el cambio más significativo fue psicológico. El uso de armas biológicas por parte de los Hegemony
transformó el conflicto de una resistencia local en algo mucho mayor. La noticia del ataque biológico llegó a otras colonias humanas. Starr explicó, los humanos ya no lo veían como un ataque solo contra New Haven. Lo veían como un ataque contra toda su especie. A las pocas semanas del incidente de la guerra biológica, las colonias humanas de 3 sistemas estelares comenzaron a movilizar sus fuerzas de defensa. La Fuerza de Defensa Colonial, fundada para protegerse de piratas y desastres naturales, se expandía rápidamente hasta convertirse en una organización militar propiamente dicha. Teníamos la intención de conquistar una pequeña colonia de forma rápida y discreta. Starr concluyó esta parte de su testimonio. En cambio, habíamos declarado la guerra biológica a la humanidad misma. Y venían a por nosotros. La escalada que pretendía acabar con la resistencia había despertado algo que los Hegemony no estaban preparados para afrontar. Todo el poderío militar de la civilización humana estaba ahora concentrado en New Haven, y no venían a negociar. La voz de Starr tembló al comenzar a describir la llegada de la flota humana. La compostura del comandante alienígena, ya quebrantada por meses de testimonio, desapareció por completo al recordar la imagen que había aparecido en la órbita de New Haven. Nuestros sensores los detectaron 3 días antes de su llegada, dijo Zetar, mientras sus 4 ojos recorrían nerviosamente la sala. 60 naves humanas descendiendo del hiperespacio en perfecta formación. Teníamos informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas. Pero ver su flota era diferente. La almirante Patricia Stone comandaba la armada humana reunida a toda prisa desde el puente de su buque insignia, el crucero Liberty. La veterana de 60 años había dedicado su carrera a combatir piratas y contrabandistas, sin imaginar jamás enfrentarse a una flota de invasión alienígena. Señora, estamos detectando 15 naves Hegemony en órbita alrededor de New Haven, informó el oficial táctico del comandante Jake Phillips Stone. Mantienen posiciones de bloqueo estándar. Stone estudió la pantalla táctica que mostraba a ambas flotas. Las naves humanas eran una mezcla de naves militares y naves civiles reconvertidas. Los buques de carga habían sido equipados con armas. Los transatlánticos de pasajeros ahora transportaban tropas de asalto de la Marina. Incluso los yates privados habían sido armados y puestos en servicio. La flota humana era más pequeña que la nuestra, y muchas de sus naves claramente no estaban diseñadas para el combate. Starr continuó, nuestras computadoras tácticas predecían una victoria fácil. Confiábamos en que la tecnología de hegemonía superior derrotaría rápidamente a esta armada improvisada. Pero la almirante Stone no tenía intención de librar una batalla espacial convencional. Los informes de inteligencia de la resistencia en New Haven habían proporcionado información detallada sobre las capacidades y debilidades de las naves de hegemonía. A todas las naves, aquí la almirante Stone, transmitió a su flota. No estamos aquí para intercambiar disparos a larga distancia. Estos alienígenas usaron armas biológicas contra nuestra gente. Vamos a atacarlos con fuerza y rapidez. El comandante Carlos Martínez recibió las órdenes de Stone a bordo de su crucero ligero Denver. Como líder de escuadrón de las naves humanas más rápidas, Martínez se había ofrecido voluntario para la parte más peligrosa del plan de batalla. Ya oyeron al almirante, dijo Martínez a sus pilotos por el canal de comunicación del escuadrón. Nos acercaremos, a velocidad de embestida si es necesario. Estos alienígenas creen que pueden masacrar civiles e irse sin más. La batalla espacial comenzó al amanecer, hora de New Haven. La flota humana aceleró hacia el bloqueo de la hegemonía a máxima velocidad, ignorando el fuego de las armas de largo alcance que llenaba el espacio entre las dos fuerzas. Su patrón de ataque carecía de sentido táctico, explicó Segar al tribunal. Cargaron directamente contra nuestras formaciones defensivas, sufriendo numerosas bajas para acortar la distancia. Ninguna especie racional lucha así. La estrategia humana fue brutal, pero efectiva. Al acercarse a quemarropa, anularon muchas ventajas de la tecnología de la hegemonía.
Los sistemas avanzados de puntería se volvieron inútiles cuando las naves enemigas estaban a solo unos cientos de metros de distancia. Martínez lideró a su escuadrón en lo que se conoció como la maniobra de la flecha rota. 5 naves humanas, ya dañadas por fuego alienígena, aceleraron directamente hacia los dreadnoughts de la hegemonía y detonaron los núcleos de sus reactores al contacto. 5 naves humanas se autodestruyeron para inutilizar 2 de nuestras naves más grandes, dijo Stgar con voz llena de incredulidad. Sacrificaron sus vidas sin dudarlo para dañarnos. Nunca nos habíamos encontrado con tales tácticas. Los ataques suicidas crearon caos en la formación de la hegemonía mientras los comandantes alienígenas intentaban reorganizar sus líneas. El resto de la flota humana atacó posiciones debilitadas. La capitana Susan Carter comandaba el carguero Fénix, reconvertido y ahora armado con cañones de riel improvisados. Su nave no tenía por qué luchar contra naves militares, pero Carter había perdido a su hermano en un ataque de la hegemonía a otra colonia. «Apunten a sus motores», ordenó Carter a su tripulación voluntaria. «No podemos igualar su potencia de fuego, pero podemos impedir que huyan». El Fénix y naves como ella se centraron en inutilizar, en lugar de destruir, las naves de la hegemonía. Los comandantes humanos querían prisioneros y tecnología intacta, no solo la victoria. En la superficie del planeta, los combatientes de la resistencia observaban la batalla orbital con creciente entusiasmo. Tras meses de lucha en solitario, por fin había llegado la ayuda. «Mírenlos irse», dijo Kevin Murphy a sus asaltantes mientras observaban la batalla espacial desde sus posiciones ocultas. Esos alienígenas se pelearon con la especie equivocada. El teniente Morrison, ahora ascendido a capitán por orden directa del almirante Stone, preparó sus fuerzas para el asalto final a las posiciones terrestres de la hegemonía. «Esta es nuestra oportunidad», dijo Morrison a los combatientes de la resistencia reunidos. «Cuando aterricen esos refuerzos, atacaremos todas las posiciones alienígenas simultáneamente». La doctora Collins había preparado sorpresas especiales para la batalla final. Basándose en sus investigaciones sobre biología de la hegemonía, había desarrollado versiones más sofisticadas de su arma respiratoria. Estos nuevos compuestos incapacitarían a las fuerzas alienígenas sin causar daños permanentes. «Quiero prisioneros para interrogarlos», enfatizó Morrison. «Pero lo más importante es que quiero pruebas de sus crímenes de guerra. La galaxia necesita saber qué hicieron aquí». La batalla orbital duró 3 días. Al final, la flota del almirante Stone había destruido o capturado la mayoría de las naves de la hegemonía. Las pocas naves alienígenas restantes se retiraron a posiciones defensivas alrededor de sus bases terrestres. El coronel Steve Turner aterrizó con el primer batallón de marines coloniales el segundo día de la batalla espacial. A 30 Year Veteran, Turner quedó asombrado por lo que encontró al reunirse con los líderes de la resistencia. Capitán Morrison esperaba encontrar supervivientes desesperados escondidos en cuevas, dijo Turner durante su primera reunión. En cambio, encuentro una fuerza militar organizada que lleva 5 meses luchando eficazmente. Morrison sonrió con tristeza. «Coronel, esta gente ha pasado por un infierno. Han recibido disparos, han sido bombardeados y casi aniquilados por armas biológicas, pero nunca han dejado de luchar». Turner revisó la organización de la resistencia y quedó impresionado por su eficacia. Los colonos civiles se habían convertido en hábiles guerrilleros. Su red de inteligencia rivalizaba con cualquier otra del ejército regular. «Necesitamos coordinar nuestro asalto», le dijo Turner a Morrison. «Mis marines pueden con el combate intenso, pero necesitaremos el conocimiento del terreno de su gente». Lisa Rodríguez, ahora con el uniforme improvisado de oficial de comunicaciones de la Resistencia, informó a Turner sobre las posiciones y movimientos de hegemonía. «Se han visto debilitados por las armas respiratorias del Dr. Collins», explicó Rodríguez. «Pero aún tienen armas pesadas y posiciones defensivas. No se rendirán fácilmente».
El asalto combinado comenzó a la medianoche del tercer día. Marines profesionales y combatientes colonos curtidos avanzaron juntos por el sistema de túneles, atacando posiciones hegemónicas desde múltiples direcciones. El capitán Ben Ayes lideró equipos de ingeniería que desactivaron los sistemas de energía y las redes de comunicación alienígenas. Su conocimiento de la infraestructura de la colonia permitió a las fuerzas humanas coordinarse perfectamente, dejando a los alienígenas ciegos y confundidos. La fuerza combinada era imparable. Stgar admitió ante el tribunal. Soldados humanos profesionales trabajando con colonos que conocían cada metro del campo de batalla. Nos vimos rodeados y superados en maniobras a cada paso. Los incursores del sargento Murphy, ahora reforzados con las fuerzas especiales de los marines, capturaron el centro de mando principal de Hegemony en un asalto relámpago que duró solo 20 minutos. Las fuerzas alienígenas restantes se encontraron atrapadas en posiciones aisladas, sin comunicación, sin refuerzos y sin esperanza de escape. Las fuerzas humanas controlaban todo el terreno elevado y conocían todas las rutas de escape posibles. No tuvimos más remedio que solicitar la rendición, continuó Starr. Pero los humanos no nos permitieron retirarnos sin más. Exigieron nuestra rendición total y nuestra comparecencia ante un tribunal de crímenes de guerra. La almirante Stone aceptó personalmente la rendición de la hegemonía, reuniéndose con los comandantes alienígenas en las ruinas del centro de gobierno de New Haven. Todos serán tratados según las reglas de la guerra, les dijo Stone a los alienígenas capturados. Pero también se enfrentarán a la justicia por el uso de armas biológicas contra civiles. La victoria era completa, pero los humanos no estaban acabados. Habían ganado la batalla por New Haven, pero comprendían que esto era solo el comienzo de un conflicto mayor. La almirante humana dejó claro que no se trataba solo de una colonia. Starr concluyó esta parte de su testimonio. Dijo que la humanidad no toleraría el genocidio en ninguna parte de la galaxia. A los pocos días de la victoria, naves humanas partían de New Haven para difundir los crímenes de guerra de la hegemonía a otras especies. Los alienígenas esperaban conquistar una colonia aislada discretamente. En cambio, habían iniciado una guerra que determinaría el futuro de la civilización galáctica. Nos derrotaron por completo, dijo Starr en voz baja. Pero lo que sucedió después nos mostró algo aún más aterrador sobre la naturaleza humana. Starr se enderezó en su silla mientras se preparaba para dar la parte más importante de su testimonio. Su frente se centró directamente en las cámaras del tribunal, sabiendo que sus palabras se transmitirían por todo el espacio de la hegemonía y más allá. Lo que voy a decirles será difícil de entender para mi gente, comenzó Starr. Los humanos nos derrotaron por completo. Pero lo que hicieron después de la victoria fue más impactante que su guerra. Los jueces del tribunal se inclinaron hacia adelante, anticipando testimonios sobre la brutalidad humana hacia los prisioneros o demandas de reparaciones imposibles. En cambio, Stgar describió algo que desafiaba todo lo que la hegemonía creía sobre la conquista y la derrota. Atendieron a nuestros heridos, dijo simplemente el comandante alienígena. El personal médico humano trabajó junto a sus propios médicos para salvar las vidas de los soldados de la hegemonía que habían intentado matarlos apenas unas horas antes. La doctora Amy Collins había sido la primera en insistir en tratar a las bajas alienígenas. A pesar de todo lo que la hegemonía le había hecho a su pueblo, incluido el intento de genocidio con armas biológicas, se negó a permitir que los enemigos heridos sufrieran. Capitán Morrison, necesitamos establecer un centro médico para los prisioneros. Collins se lo había dicho al líder de la resistencia inmediatamente después de la rendición. Algunos de ellos están gravemente heridos y es nuestro deber ayudarlos. Morrison se había resistido inicialmente a la idea. Tras meses de lucha y de perder amigos por armas alienígenas, tratar al enemigo parecía incorrecto. Pero Collins había insistido. Si no tratamos a sus heridos, ¿en qué nos diferenciamos de ellos?, argumentó Collins. Usaron armas biológicas porque nos consideraban menos que personas.
Tenemos que demostrar que somos mejores que eso. Los primeros soldados de Hegemony que recibieron atención médica humana quedaron atónitos ante la experiencia. Esperaban ser ejecutados o torturados, no un trato amable de la misma especie que habían intentado exterminar. La humana llamada Collins curó personalmente mis heridas. Starr continuó su testimonio. Había tomado metralla de uno de sus explosivos. Podría haberme dejado morir, pero en cambio trabajó durante horas para salvarme la vida. El capitán Ben Ayes lideró otra sorprendente iniciativa humana. En lugar de destruir el equipo de la hegemonía capturado, organizó equipos para estudiar tecnología alienígena y compartir descubrimientos con otras especies que los Hegemony habían oprimido. Encontramos registros en sus computadoras, explicó Ayes al almirante Stone. La hegemonía ha atacado docenas de mundos. Estas personas no son las únicas víctimas. Stone asintió con gravedad. Entonces necesitamos asegurarnos de que otras especies sepan cómo defenderse. A las pocas semanas de la victoria, los ingenieros humanos trabajaban con refugiados de los ataques de la hegemonía para compartir tecnologías defensivas y conocimientos tácticos. Especies que habían sido conquistadas años antes estaban aprendiendo que la resistencia era posible. El teniente Jake Morrison, ahora ascendido a mayor por el mando colonial, se había convertido en algo inesperado. Un protector de los refugiados alienígenas. El mismo hombre que había organizado la resistencia inicial ahora se aseguraba de que los civiles desplazados de la hegemonía recibieran alimento y refugio. Muchos de los alienígenas en New Haven no eran soldados, explicó Morrison a los periodistas visitantes. Eran agricultores y trabajadores obligados a apoyar la invasión. También son víctimas. El trato humano a los civiles de la hegemonía conmocionó incluso a sus propios aliados. Otras especies esperaban un castigo severo por el intento de genocidio. Pero los humanos parecían más interesados en la justicia que en la venganza. Establecieron campamentos de refugiados para nuestro personal no militar. Starr declaró ante el tribunal: soldados humanos que habían perdido amigos por nuestras armas protegían a familias de Hegemony de represalias. Lisa Rodríguez se había hecho cargo del programa de asistencia a refugiados. La exoficial de comunicaciones ahora coordinaba la distribución de ayuda y ayudaba a familias extraterrestres a contactar con sus parientes en el espacio de Hegemony. Estas personas no eligieron ser parte de una invasión. Rodríguez explicó a sus voluntarios humanos: su gobierno los envió aquí. No podemos castigarlos por decisiones ajenas. El acontecimiento más sorprendente se produjo cuando la doctora Collins anunció su intención de compartir la cura para la plaga carmesí con otras especies. El arma biológica se había utilizado contra poblaciones no humanas en todo el espacio de Hegemony. La plaga afecta a más que solo humanos. Collins declaró en la conferencia médica que organizó mediante comunicación subespacial: cualquier especie con estructuras proteicas similares podría ser vulnerable. Esta cura podría salvar millones de vidas. El almirante Stone apoyó la decisión de Collins, a pesar de las protestas de algunas colonias humanas que querían mantener la cura como una ventaja estratégica. No vamos a dejar que muera gente inocente solo porque podemos, declaró Stone. Esa es exactamente la mentalidad que dio origen a esta guerra. El coronel Steve Turner había sido asignado para supervisar la investigación de crímenes de guerra, pero quedó impresionado por la cooperación que recibió de testigos humanos que habían sufrido bajo la ocupación hegemónica. Quieren justicia, no venganza, señaló Turner en sus informes al mando colonial. Incluso quienes perdieron a familiares por armas biológicas están más interesados en prevenir futuras atrocidades que en castigar a soldados individuales. El sargento Kevin Murphy ejemplificó esta actitud. Sus incursores habían sufrido numerosas bajas durante la resistencia, pero Murphy se ofreció como voluntario para ayudar a custodiar a los prisioneros de la Hegemony. Estos soldados cumplían órdenes, explicó Murphy a sus antiguos incursores. Los verdaderos criminales son los líderes que dieron esas órdenes. Son ellos quienes deben enfrentar la justicia.
El propio Tribunal de Crímenes de Guerra había sido una idea humana. En lugar de ejecuciones sumarias o encarcelamientos indefinidos, insistieron en procedimientos legales formales con la representación adecuada de los acusados. Los humanos establecieron procedimientos legales más justos que nuestros propios tribunales militares, admitió Starr. Nos proporcionaron defensores legales y se aseguraron de que las pruebas se presentaran correctamente. Aún más sorprendente fue la actitud humana hacia la reconstrucción. En lugar de exigir reparaciones a la hegemonía, las organizaciones humanas comenzaron a brindar ayuda a los mundos alienígenas dañados por invasiones anteriores. La capitana Susan Carter, quien había comandado la nave de carga Fénix, reconvertida durante la batalla espacial, ahora usaba la misma nave para transportar suministros médicos a los antiguos territorios de la hegemonía. Estos mundos han estado bajo ocupación militar durante décadas. Carter explicó a su tripulación: necesitan ayuda para reconstruir la sociedad civil, no más castigo. El impacto psicológico en las fuerzas de la hegemonía fue profundo. Soldados a quienes se les había enseñado que otras especies eran inferiores, se encontraron siendo tratados con dignidad y respeto por sus antiguos enemigos. Nos derrotaron por completo y luego nos ayudaron a ser mejores, dijo Setar con voz llena de asombro. Esto no es debilidad. Esta es una fuerza incomprensible. El tribunal había escuchado muchos testimonios sobre las capacidades militares humanas, pero la descripción de Starr sobre la compasión humana fue aún más inquietante para los líderes de la hegemonía. No luchan para conquistar, explicó Scar. Luchan para defender, y una vez que consideran que vale la pena defenderte, morirán antes que permitir que sufras daño. El comandante alienígena describió cómo equipos médicos humanos se habían ofrecido como voluntarios para servir en antiguos territorios de la hegemonía, brindando atención a especies que nunca antes habían visto a los humanos. Ingenieros como Ben Hayes compartían tecnología que podría mejorar la vida en docenas de mundos. El humano llamado Hayes entrenó personalmente a nuestros ingenieros en el diseño de sistemas defensivos. Starr continuó: nos proporcionó conocimientos que podrían proteger a los mundos de la hegemonía de futuros ataques, a pesar de haber sido sus enemigos. Mientras Starr se preparaba para concluir su testimonio, miró directamente a las cámaras que transmitirían sus palabras por toda la galaxia. Me dirijo ahora al Alto Consejo de la Hegemonía, dijo formalmente. Acaben con esta guerra de inmediato. Negocien mientras los humanos aún estén dispuestos a dialogar. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Starr daba su última advertencia. Si continúan amenazando mundos inocentes, no se enfrentarán a la Fuerza de Defensa Colonial ni a las unidades militares humanas. Se enfrentarán a la humanidad misma. A cada hombre, mujer y niño que decida que su agresión debe ser detenida. La voz de Scar se hizo más fuerte al concluir su testimonio. He visto lo que sucede cuando los humanos toman esa decisión. Se transforman de pacíficos colonos en guerreros imparables. Convierten sus propias ciudades destruidas en armas. Curan enfermedades diseñadas para matarlos y usan ese conocimiento para ayudar a otros. El comandante alienígena hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Lo llaman humanidad. Es más que solo el nombre de su especie. Es su filosofía, su enfoque de la existencia. Pueden ser los guerreros más despiadados de la galaxia, pero también pueden ser sus mayores protectores. Sescarar se levantó de su silla y se dirigió directamente al tribunal. Puede que mi propia gente me tache de traidor por este testimonio, pero he visto la verdad sobre los humanos. No quieren gobernar la galaxia. Quieren protegerla, y eso los hace más peligrosos para los tiranos que cualquier arma jamás creada. La grabación terminó con la súplica de paz de Starr, consciente de que su testimonio cambiaría la perspectiva de la galaxia sobre la hegemonía y la humanidad. La guerra por New Haven había terminado, pero la verdadera batalla por el futuro de la civilización galáctica apenas comenzaba.